Domingo 10 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, bien sabéis que cuando erais paganos, marchabais sin reflexionar tras los ídolos mudos. Ahora pues yo os declaro, nadie que hable inspirado de Dios maldice de Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por moción del Espíritu Santo. Hay, sí, diversidad de dones espirituales, mas es el mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Diversidad de operaciones, mas el mismo Dios obra todo en todos. La manifestación del Espíritu se da a cada cual con miras al bien común. Así uno recibe del Espíritu una palabra de sabiduría, otro recibe del mismo Espíritu una palabra de ciencia. A éste le da el mismo Espíritu fe, al otro el don de curación, por el mismo Espíritu. A quien el don de hacer milagros, a quien la profecía, a éste discreción de espíritus, a uno diversidad de lenguas, a otro el don de interpretación. Mas todo esto lo obra el mismo y único Espíritu, repartiéndolo a cada cual según le place. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a ciertos hombres que presumían de justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo en pie oraba en su interior de esta manera: Dios, gracias te doy porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago los diezmos de cuanto poseo. El publicano, puesto allá lejos, ni se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y os digo que éste volvió justificado a su casa, mas no el otro, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Recuerdo que mañana es la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, patrona de la Ciudad de México. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en este domingo 10 después de Pentecostés. Hemos escuchado el Evangelio del fariseo y el publicano, en el cual este fariseo, pues se vanagloriaba de hacer las obras de la justicia, pero no tenía el espíritu de la justicia, porque por la misma soberbia, pues no daba gloria a Dios. Y es el primer acto de justicia, dar gloria a Dios. El publicano, a pesar de ser un pecador, se reconocía tal cual es delante de Dios y glorificaba a Dios en su corazón. Y ese es el primer acto de justicia. Ya después las obras, como las que practicaba el fariseo, pues no tienen valor si no son hechas con un espíritu de amor a Dios, de humildad y de reconocimiento de nuestra pequeñez. Entonces esa justicia es la más importante, la justicia con la cual damos gloria a Dios en nuestro corazón. Y las demás obras de justicia pues siguen esta actitud. El hecho es que los fariseos condenaron a nuestro Señor, que fue una suprema injusticia, porque en su corazón no habían primero reconocido a su Dios, a su Señor. Entonces, esta
esta justicia hay que entenderla bien, ¿verdad? Es necesaria en la vida cristiana, forma parte de todas nuestras virtudes, porque en la Escritura, cuando se habla de la justicia, se habla de las virtudes en general, es decir, que todas las virtudes de alguna manera dan a Dios lo que le es debido, ¿verdad? Pero Santo Tomás nos dice que la virtud de justicia es una virtud que es más estrictamente dirigida a dar su derecho a cada quien, ¿verdad? Su derecho primero a Dios y después a nuestro prójimo. Esta virtud pues es muy importante y es como el fundamento de la vida social, ¿verdad? La estabilidad de la vida social, de la vida entre los hombres, las relaciones humanas, no solo en el mundo civil, sino también en el mundo eclesiástico. Es fundamento de la estabilidad del orden de estas dos sociedades. Entonces necesitamos tener el sentido de la justicia, ¿verdad? No una justicia farisaica, sino una justicia que englobe todo, ¿verdad? También nuestra intención, nuestro deseo, y es una virtud que hoy cada día está más ausente en este mundo y se ha vuelto una justicia muy egoísta, la que practican nuestros contemporáneos, ¿verdad? Porque está muy dirigida a la propia persona, más que a los demás, más que a Dios, ¿verdad? Entonces, hablan de justicia sobre todo cuando están sus intereses comprometidos, pero cuando están los intereses del prójimo comprometidos, pues no les preocupa tanto, tal vez un poco, pero depende de quién. Pero sí, los derechos, cuando se habla de los derechos, casi siempre se dirige todo esto a los propios derechos. Y se olvidan los derechos del prójimo, pues con más razón se olvidan los derechos de Dios. Entonces, esta virtud, pues, como decías, en el sentido bíblico, la justicia se refiere a todas las virtudes. Así que las virtudes es en un sentido más amplio, en la medida que nos hacen dar a cada quien su derecho, sobre todo a Dios, y así todas las virtudes son una forma de justicia. Entonces, las virtudes cristianas no son lo mismo que las virtudes paganas de los antiguos paganos, son diferentes, no es la misma cosa. Las virtudes liberales del mundo liberal no son la misma cosa tampoco, son otra cosa. Y también las virtudes naturales que forman parte de la buena educación también de los cristianos, ¿verdad? Esas virtudes naturales que son como el fundamento de las virtudes sobrenaturales. Entonces, cuando hay personas que hablan de muchas virtudes sobrenaturales, pero que no tienen virtudes naturales, pues es una ilusión, porque para que haya virtudes sobrenaturales debe haber virtudes naturales como fundamento, como base. Entonces, hoy no se sabe cuál es la diferencia. Los mismos católicos no saben cuál es la diferencia entre una virtud sobrenatural y una virtud natural. Las virtudes naturales nos ayudan a hacer las buenas obras desde el punto de vista de las cosas humanas, de la buena realización de nuestros actos humanos, mientras que las virtudes sobrenaturales que asumen a las naturales no están separadas. Finalmente las sobrenaturales vienen a tomar posesión de las naturales
Y estas virtudes sobrenaturales están orientadas a la consecución del fin eterno para el cual fuimos creados. Así que las virtudes naturales no pueden merecer el cielo, porque el cielo es algo sobrenatural. Las virtudes naturales no pueden merecer las gracias de Dios, porque eso es algo que está sobre la natura y no se puede merecer con virtudes naturales el cielo. No se puede ir a Dios. Se necesita un medio proporcionado, y ese medio proporcionado son las virtudes sobrenaturales que hemos recibido el día de nuestro bautismo y que las mantenemos si conservamos el estado de gracia. Seguimos manteniendo esas virtudes sobrenaturales que cuando se ejercitan en sus actos merecen un premio eterno en el cielo, mientras que las virtudes naturales no pueden merecer nada en orden al cielo. Como tales, no. Entonces ahí está la diferencia. Las virtudes sobrenaturales tienen como fin y son un medio proporcionado y tienen como fin el cielo, mientras que las virtudes naturales pues están subordinadas al bien de esta vida, de las cosas puramente humanas. No tienen comparación estas diferentes virtudes. Las virtudes de liberales que son unas falsas virtudes, son virtudes que están ordenadas a realizar los ideales del mundo liberal y que ellos califican como virtudes, pero como el liberalismo es una desviación de Dios, una desviación incluso del orden natural, entonces se vuelven vicios pero se les llama virtudes. Así que hay que tener cuidado con esas falsas virtudes que se nos proponen hoy y que no son verdaderas virtudes. Y los padres de familia que tienen como fin de educar a sus hijos no saben, si no saben en qué consisten las virtudes cristianas, cómo los van a educar, cómo los van a transmitir. Estas virtudes ellos mismos no saben en qué consisten, o incluso si ellos mismos no las poseen, ¿verdad? Entonces educar a los hijos no es como criar las gallinas en un corral, que solo se trata de alimentarlas y ellas crecen, y eso es todo lo que se hace por estos animales. Educar a los hijos es más que un simple hecho de alimentarlos y darles sus necesidades cotidianas. Los niños son hijos de Dios, están hechos para ir al cielo y necesitan adquirir las virtudes cristianas, las virtudes sobrenaturales. Y los padres hoy generalmente católicos liberales no se interesan en esas cosas, Entonces con el advenimiento del modernismo dentro de la Iglesia, la invasión del modernismo, se han deformado las virtudes y se han creado unas virtudes que son liberales, son modernistas, son que no corresponden a las verdaderas virtudes, ¿verdad? Entonces se han deformado todas las virtudes y como decía en otra ocasión, que todas las virtudes modernistas tienen otra acepción que las virtudes cristianas verdaderas. Así que se puede hablar unas virtudes católicas verdaderamente cristianas y unas virtudes que son modernistas, así que hay que tener cuidado cuando el Papa, los obispos o los sacerdotes modernistas hablan de alguna virtud. Hay que tener cuidado que esa virtud de la que hablan no es la misma que nosotros entendemos por virtud. Tiene otro sentido, ¿verdad? Se le da otra significación
aunque se parezca, aunque se pueda parecer, pero es una falsificación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el liberalismo ha querido reemplazar las virtudes cristianas, por ejemplo, la igualdad, fraternidad, ¿verdad? Todo eso es una falsificación de las virtudes cristianas, de los ideales virtuosos de la vida cristiana. Entonces, así igualmente se ha querido dar a las virtudes, por ejemplo, las virtudes teologales, otro sentido que corresponde al ideal liberal, que corresponde al ideal que es anticristiano. Y los católicos han bebido eso y creen que están practicando virtudes cristianas y en realidad están practicando lo contrario de las virtudes que ellos creen practicar. Así, por ejemplo, el sentido de la fe, que es la adición de nuestra inteligencia a la verdad de Dios, pues hoy ya se le da otro sentido. Se ha reemplazado la fe por la tolerancia, como habla el Papa, la tolerancia, esa tolerancia, lo contrario de la convicción, es tolerancia, o sea, tolerancia al error, tolerancia a aceptación de la convivencia con el error, con los errores, que lleva al relativismo, es decir, todos, yo tengo mi fe, ellos tienen su fe, todos tienen su fe y todos estamos en armonía. Eso es el relativismo, que es lo contrario de la fe. Lo contrario de la verdadera fe cristiana es lo contrario. Entonces, la fe modernista se ha disfrazado de tolerancia y que según ellos es caridad, compasión con el prójimo, etc. Esa tolerancia es una deformación de la fe y es una tolerancia impía. No es la tolerancia como se entendía en otros tiempos, en tiempos antes del concilio, que era tener a veces una cierta paciencia con las personas que están erradas, con el fin de que darles una oportunidad y un tiempo para que entiendan. Es un acto de paciencia, es un acto de espera más que otra cosa, esa tolerancia cristiana. Pero hay la tolerancia conciliar, que no es un acto de paciencia, es un acto de complicidad, es un acto es una forma de aceptar que eso es normal y que cada quien puede hacer lo que quiera. Entonces no es la verdadera tolerancia cristiana. Así que hoy se juega mucho con el sentido de las palabras y que los católicos no deben ser ingenuos y de tomarlas así como lo dice. Es que el Papa habló de caridad, es que el Papa habló de fe, pero es que, ¿qué entiende él por eso? Es la fe modernista, es la caridad modernista. Y hoy también se deforma, por ejemplo, la virtud de esperanza, que ya no es la esperanza en la ayuda de Dios para un día poseerlo en el cielo. Esa es la esperanza cristiana, la esperanza católica, ¿verdad? Es el esperar que un día seremos felices en el cielo y que aquí en esta vida estamos de paso. Entonces, pero la esperanza modernista es ese apego al mito de la felicidad en esta vida. O sea, lo que esperan es ser felices en esta vida. Es un mito porque no es posible en esta vida ser plenamente felices, nunca será posible. En este mundo, este valle de lágrimas, pues estará siempre la presencia del mal. Entonces hay que saber vivir con eso, es decir, luchar siempre, cuidarse, defenderse y esperar el día en que Dios nos llame a estar con Él. Esa es la esperanza cristiana, ¿verdad? Pero
el mito del progreso, que es un concepto liberal, el progreso indefinido, es que se llegará a un progreso de la naturaleza, una forma de evolucionismo, y que el hombre pueda alcanzar en esta vida su felicidad plenamente, ¿verdad? Aunque sea una felicidad puramente natural, y eso es el mito del progreso. Entonces ya pues en la iglesia se difunde eso, pero el hombre no puede por sus propias fuerzas llegar a la plenitud de la felicidad, tiene que esperar en Dios. Y esa es la esperanza cristiana, que está forzosamente fundamentada en los conceptos de la fe, en las verdades de la fe. Por eso, ¿por qué yo espero? Pues porque Dios existe, porque Dios me lo ha prometido. Son conceptos de fe. Y después está la falsificación de la virtud de la caridad, que se vuelve una especie de solidaridad social, una especie de simpatía humana, pero no basada en el amor de Dios, o sea, sino basada en puros valores humanos, y Dios pues está ahí como en segundo lugar o en tercer lugar, o no está en ningún lugar, ¿verdad? Esa es la solidaridad masónica, que ha sido adoptada por el Papa Francisco, y que habla de tener caridad con todos, pero es una caridad que no hace honor a la verdad, que no hace honor a la justicia. Entonces es una falsificación de la caridad. Entonces si queremos tener un concepto justo de todas las virtudes, pues debemos primero comenzar por los conceptos de la fe, la enseñanza de la fe, y de ahí se puede explicar todo. Pero si se pone nuestra fe en entredicho, pues todo se tambalea, todo el edificio de las virtudes se fragiliza. Por eso debemos tener esa idea bien clara de lo que es la fe, de lo que es la esperanza, de lo que es la caridad, y de ahí a todas las virtudes, porque todas las virtudes cardinales están fundamentadas en las tres virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Así que todas las virtudes cardinales, como son la prudencia, la justicia, la templanza, etcétera, son virtudes que vienen que están fundamentadas en las virtudes teologales. Y así que si queremos tener la virtud, en el domingo pasado yo explicaba que la virtud, la falsa prudencia está inspirada en la falsa caridad, ¿verdad? La prudencia es la principal de las virtudes cardinales, pero también está la justicia, y es otra virtud que también es falsificada por una mala comprensión de la caridad, ¿verdad? Y de la fe y de la esperanza, claro. Pero hoy se pone en relieve la caridad para finalmente fragilizar las virtudes cristianas, y en este caso pues por ejemplo la virtud de justicia, que es una virtud que también ha sido muy falsificada en nuestra época, y que hay que tener el concepto justo de lo que es la justicia, ¿verdad? La justicia es dar a cada quien lo que le es debido. La justicia hacia nosotros mismos no es realmente, no se practica realmente la justicia hacia nosotros mismos, más bien se dirige hacia los demás, ¿verdad? Porque hay personas muy egoístas hoy en nuestra época, que hablan siempre de justicia, pero es siempre alrededor de su ego, de su reputación, de
de sus gustos, su voluntad, su tranquilidad. Pero no, la virtud cristiana de justicia se refiere principalmente a los demás. Y como todas las virtudes son en cierta manera una manera de dar a cada quien lo que es justo, ¿verdad? Todas las virtudes, así, lo que el principal objeto de la justicia es siempre Dios, es el principal. Por eso todo pecado es un acto de injusticia, porque ofende a Dios y se está contrariando su voluntad, y cuando se contraría la voluntad de Dios es siempre un acto de injusticia, es una injusticia. Entonces, porque la voluntad de Dios es la regla, es a la que todo debe obedecer, ¿verdad? Y eso es justo, eso es lo normal, es lo que debería ser. Entonces, todo pecado es una forma de injusticia. Entonces, ¿cuál es el más grande de todos los males, en esta vida, en este mundo? Pues el más grande de todos los males es el pecado, porque es un acto de injusticia que ofende a Dios. Es el más grande de todos los males, ¿verdad? Hay que tener claro esto, porque hoy para el hombre moderno, para el hombre, para la caridad modernista, pues el más grande de todos los males es que le hagan mal, a hacer mal a su prójimo, pero es que incluso es un mal entendido, ¿no? La más grande injusticia de todas es el pecado. Es el más grande mal de aquí que pueda suceder en este mundo. El más grande mal es el pecado. Y el segundo más grande mal de todos los males, y que es consecuencia del primero, es decir, del pecado, es que las almas vayan al infierno. Es el más grande mal, porque las almas que hacen el pecado pues pueden ir al infierno por ese pecado. Entonces hoy la gente tiene mal concebido lo que es más importante, lo que es menos importante, y cuáles son los males más graves. Entonces hoy para la gente su principal objetivo es la comodidad y el bienestar en esta vida. Todo está regulado según eso, hasta el servicio de Dios, porque a veces se niegan a servir a Dios o a hacer la voluntad de Dios, o a cumplir las leyes de Dios y de la Iglesia por cuestiones de comodidad. Entonces tienen deformada su mente y ven como más importante esas cosas. Pero no, el primer mal es el pecado. El segundo mal es que las almas vayan al infierno, y esas almas van al infierno sin que nadie se preocupe, sin que nadie tome precauciones para que no vayan al infierno las almas, porque realmente no creen bien en eso, no lo consideran. Y todos los otros males de la humanidad, por grandes y numerosos que sean, son menos importantes que los dos primeros, pero la humanidad no lo quiere entender, y por lo mismo no toma las disposiciones necesarias para que, amando sinceramente a Dios y haciendo su voluntad, ¿verdad?, la voluntad de Dios por medio de su iglesia, de su tradición, se remedia a los dos primeros males y por ahí a todos los demás males. Es decir, si nos preocupamos por no ofender a Dios y por no ir al infierno, eso va a tener una influencia muy benéfica en toda nuestra vida, y va a eliminar de raíz a todos los demás males. Ya esto comienza ya en esta vida, pero ya será perfecto en la otra vida. Ahí en la otra vida no hay mal. ¿Y quiénes van a la otra vida? ¿Quiénes van al cielo? Pues aquellos que en esta vida no pecaron, que no ofendieron a Dios, o que hicieron reparación por sus pecados.
Entonces ahí está la jerarquía de los males. Entonces hay que tener claro eso, porque si no nos vamos a preocupar por tener una vida cristiana superficial, ¿verdad? Y creer que es cristiano es simplemente ir a misa o que es simplemente obedecer al Papa, cuando el Papa está desobedeciendo a Dios. Entonces no puedo obedecer al Papa si el Papa está desobedeciendo a Dios. Eso es un acto de injusticia. Y ese es el peor de los males, el ofender a Dios. Entonces la falsa caridad modernista lleva a una falsa justicia, ¿verdad? Entonces hoy los derechos, porque un derecho es una cuestión de justicia, ¿verdad? Yo tengo un derecho es aquello que es justo y que viene de la justicia. Entonces hoy se da derecho y se considera justo a aquello que muchas veces está mal, no digo siempre, pero muchas veces. Entonces algo que alguna persona que tiene un derecho, pues tiene derecho al respeto, tiene derecho a ser tomado en cuenta, y entonces ese derecho, estrictamente hablando, según el concepto católico, el cristiano, pues siempre fundamentalmente es la verdad, es el bien, es la justicia, es siempre el derecho, la justicia se basa en eso. Pero hoy se ha tergiversado las cosas, que se da un derecho al error, ¿verdad? Entonces tú tienes una idea de lo que es el mundo, de lo que es esta vida, de lo que hay en la otra vida, después de la muerte, pues tú tienes derecho a pensar lo que quieras. Eso es una falsificación de la justicia. No se puede tener derecho al error. Se puede tener paciencia con esas personas, tener una cierta tolerancia, a veces con las personas duras de cabeza, que no entienden cuando uno les dice la verdad. Entonces hay que tenerles un poco de paciencia, ¿verdad? Pero no tienen derecho a pensar eso, estrictamente hablando, y menos a difundirlo. Entonces hoy se da derecho no solo al error, sino también a difundirlo. Entonces ya es lo que promovió el Vaticano II con la libertad religiosa, que los estados católicos hicieran leyes en las cuales dijeran que los protestantes, las otras religiones tienen derecho no solo a creer lo que ellos creen, sino también a difundirlo, a hacer proselitismo. Pues no tienen derecho a hacer eso, no tienen derecho. A veces en otros tiempos los estados realmente católicos a veces tenían una cierta tolerancia con esas religiones cuando no se podía hacer de otra manera, pero era un acto de tolerancia en el sentido antiguo, y que era una especie de acto de paciencia, ¿verdad? Decir, bueno, no estamos de acuerdo, pero vamos a esperar a ver qué pasa, vemos cómo arreglamos esto, ¿verdad? Entonces eso es un acto de tolerancia, eso sí es permitido, ¿verdad? A veces se puede por una razón importante, y cuando no se puede hacer de otra manera, a veces uno puede tener paciencia con los que están mal, ¿verdad? Pero de ahí a decir que ellos tienen derecho a practicar eso, pues eso es ir contra toda justicia, ¿verdad? Contra la verdad. Entonces hoy se da derecho al pecado, se da derecho al pecador, e incluso se da derecho al pecador a corromper a los demás, ¿verdad? Entonces hoy hay espectáculos en los cuales se difunde el vicio, se difunde cosas más horribles, más abominables, y ellos, el Estado les reconoce un derecho a esas personas.
Entonces, eso es el derecho de corromper a los demás, corromper a los niños, el derecho a difundir el vicio, no solo el error, sino también el vicio, ¿verdad? O actos realmente criminales, ¿verdad? Como son el aborto, ¿verdad? O las personas que cambian de sexo, eso es contra la voluntad de Dios, es criminal, ¿verdad? Aquellas personas, nosotros tenemos derecho, no tenemos derecho sobre nuestro cuerpo pertenece a Dios. Por eso aquellos que se mutilan o que se hacen agujeros en el cuerpo son costumbres paganas, o que se tatúan, no tienen derecho. Nosotros no tenemos derecho sobre nuestro cuerpo, nuestro cuerpo pertenece a Dios, no podemos modificarlo así nomás. En ciertas enfermedades sí se pueden hacer ciertas cosas, ¿verdad? Por una grave necesidad, pero normalmente no se tiene derecho a modificar el cuerpo por caprichos humanos. Hay que dejarlo como Dios lo hizo. Ahora se quiere modificar el cuerpo con máquinas, con cosas así. Son especies de mutilaciones. Todo eso es pecado. Y entonces hoy se considera un derecho a tener una paz, o sea, alguien que no lo molesten, que lo dejen vivir en su pecado, en su error, en su vicio, y darles tranquilidad. Y dicen, no, yo tengo derecho a hacer de mi vida lo que quiero, al extremo que las mujeres feministas dicen, mi cuerpo, hago yo con mi cuerpo lo que quiero, aun si tengo que sacrificar otra vida. Pues es todo un absurdo. Entonces están faltando a la justicia, porque el niño que está en gestación pues ya es un ser humano independiente, y nadie tiene derecho sobre la vida más que Dios. Nosotros debemos mantener nuestra vida por los medios ordinarios, en la medida que se pueda, no forzosamente por los medios extraordinarios, pero sí por los medios ordinarios debemos mantener la vida. Tenemos la obligación en nosotros y en los demás. Entonces, hoy se quiere la paz, se considera como un derecho para las naciones, para las personas, pero una paz inicua es una paz porque por definición no merece la paz, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una mujer que descubre que su marido le es infiel, ella está en todo su derecho a inquietar a su marido y a esta mujer, ¿verdad? Está en todo su derecho, porque ellos quieren vivir en paz en su maldad, pero su esposa legítima tiene todo el derecho de sacarlos de esa paz, porque están faltando a la justicia, ¿verdad? Y ese es el sentido de la justicia. Muchas veces al que está mal, al que yerra, al que peca, no se le puede dar la paz. Entonces hoy la gente pretende tener derecho a lo que es injusto, es un contrasentido. Tienen derecho a subvertir los valores, derecho a lo feo, a las cosas feas, y sobre todo, finalmente, a prescindir de Dios. Hay quienes dicen, no, es que yo no quiero creer, yo no quiero. Creen que tienen derecho, eso no tienen derecho. Cuidado, que Dios les da un tiempo para escoger, para decidirse, y no quiere decir que Dios esté de acuerdo con todas esas cosas, pero Él nos da un tiempo para reflexionar, nos da la oportunidad de escoger. Hoy también se quiere dar derecho a todas esas reglamentaciones mundialistas que quieren destruir el orden divino, que quieren destruir las almas, que quieren destruir la iglesia. Y ya la gente, el pueblo, se ha acostumbrado que cuando algo está reglamentado, que cuando es una reglamentación que fue hecha por el Estado,
pues es lo normal y hay que hacerlo, ¿verdad? Y se someten, y no solo se someten, sino que son muy intransigentes para hacerlo respetar por los demás, y son capaces de crearles problemas a las personas porque no aceptan todas estas reglamentaciones mundialistas, porque ya adquirieron ese espíritu de sumisión, una sumisión al mal, una falsa justicia. Y eso es un trastorno de su mente, de su vida. ¿Cómo pueden llamar bien al mal y verdad al error? Eso es lo que estamos viendo. Y entonces los católicos liberales se han adaptado al mundo. Son esos católicos que ya esto viene de hace siglos, porque con todos estos desórdenes que hubo cuando la revolución protestante, el iluminismo, la revolución francesa, entonces los católicos que en otros tiempos eran realmente católicos se comenzaron a acostumbrar a toda esta situación y empezaron a convivir con este falso orden liberal y empezaron a adaptarse y de tal manera que han adoptado a muchas actitudes, muchas ideas de liberalismo, y ese es lo típico de los católicos liberales, que son expertos en adaptarse al mundo moderno. Pero este mundo moderno es un fruto, no todo en el mundo moderno es malo, pero el mundo moderno en el sentido que es una fermentación de todas esas ideas que nos vienen desde hace siglos ya. Y hay gente que no sabe ver eso, porque primero no les gusta la lectura, no quieren formarse, y entonces no saben discernir por qué ciertas actitudes son liberales, por qué ciertas actitudes son negativas. Entonces los católicos liberales les gusta el mundo moderno, y se visten con los gustos de la gente moderna, y viven con las diversiones, la mentalidad y hasta la moral del mundo moderno. Entonces toman que alguien que quiere ser estricto en la verdad, dicen, maestro, tú faltas a la caridad. Pero es que tienen otro concepto de la caridad, no es la caridad cristiana. Entonces esa peste del catolicismo liberal pues comenzó en Francia, ¿verdad? En Francia fue donde nació, de ahí viene. Es el catolicismo liberal comenzó con un sacerdote que se llamaba Lamennais, y él comenzó a difundir esas ideas. Fue castigado por la iglesia, fue prohibido, y me parece que murió sin arrepentirse. Y de ahí viene el catolicismo liberal, que es un flagelo para la iglesia. Entonces esos católicos que tienen esa mentalidad, y a veces a cierto punto no se dan cuenta, puede pasar, ¿verdad? Porque hay varios grados de liberalismo católico, hay algunos que son mucho más abiertos y otros son mucho más menos grave, no ven bien a qué punto. Yo pienso que de cierta manera todos estamos contaminados de algo de espíritu liberal, porque es que ya eso ya circula en la sociedad, es como un virus en el cual todos estamos de alguna manera contaminados. Entonces lo que es típico de los católicos liberales es sabotear las causas de Dios, y siempre que alguien quiere hacer algo por defender realmente la fe, la iglesia, ellos se las arreglan para sabotearlos. Es típico del catolicismo liberal, y empiezan primero con sus habladurías, decir, es que esta persona falta a la caridad. ¿Pero a qué caridad se refieren? ¿A la caridad cristiana? O empiezan a decir, bueno, son excesivos, exageran, son muy exigentes,
no son amables. Bueno, es que nuestro Señor fue amable con los fariseos cuando les recordó sus vicios. Pues no fue amable. El ser amable no es una cosa absoluta, a veces es una cosa buena ser amable, pero a veces no es justificado ser amable. Entonces, ellos prefieren vivir en su paz inicua, en un cierto bienestar, y cuando se les incomoda, consideran eso una injusticia. Y no es una injusticia, ¿verdad? Entonces el bienestar se vuelve un derecho absoluto. No, el bienestar no es un derecho absoluto. Un padre de familia puede incomodar a sus hijos si sus hijos se portan mal, ¿verdad? Entonces, si un hijo tiene un vicio, o que, por ejemplo, se la pasa todo el día viendo la computadora o con los juegos electrónicos, pues su padre puede decir basta y quitarle ese juego para que no esté ahí todo el día, porque es un vicio. Entonces, es que está faltando a la caridad, está faltando a la justicia. No está faltando ni a la caridad ni a la justicia. Entonces, esa caridad sentimental es lo típico del liberal, del católico liberal, es que la caridad cristiana se basa en razones. Amamos por razones, por ideas, por principios, mientras que la caridad liberal es sentimental. Entonces se basa en sentimientos, pero no en razones. Se basa en impresiones, no está fundamentada en razones profundas, en razones de principio, de verdades enseñadas por Dios. Entonces esa caridad se fundamenta en cosas humanas, entonces confunde la naturaleza con la gracia. Entonces una persona es naturalmente es agraciada, entonces confunden eso con la gracia. No, la gracia no es eso, ¿verdad? El pelagianismo es una herejía, ¿verdad? El pelagianismo es una herejía que confundía la naturaleza con la gracia. Entonces dicen, porque una persona es muy amable, está llena de gracia. No es eso la gracia, ¿verdad? La gracia puede estar solo en aquellas personas que tienen una verdadera fe, ¿verdad? Y su caridad, sí, es amable. La caridad es amable, pero se fundamenta siempre en la fe. Cuando la fe está contradecida, la caridad se vuelve contra aquellos que contradicen la fe. No es cómplice la caridad, la verdadera caridad no es cómplice. La caridad liberal es la que hoy vemos por todos lados, y a veces pues nos dejamos un poquito influenciar porque pues todos quieren ser tratados con mucha consideración y a veces no lo merecen. Entonces esa falsa caridad, en tiempo del Papa San Pío V no era un liberal. El Papa San Pío V, él llamó a la guerra, a la batalla de Lepanto, llamó a los príncipes cristianos para que participaran en esta guerra para defender la cristiandad de la invasión musulmana, que querían conquistar toda Europa y habían hecho una armada enorme naval para invadir Europa cristiana. Entonces el Papa San Pío V, que en vez de decir bonitas palabras, él reunió a los ejércitos cristianos. Desgraciadamente Francia no quiso colaborar y era aliada de los árabes. Encontraron los cañones que usaban los árabes, eran hechos en Francia. Entonces el Papa convocó a los pueblos cristianos que se prestaron a eso, sobre todo España, y vencieron a los árabes en la batalla de Lepanto. Y cuando uno va a Roma y ve uno la tumba donde está San Pío V,
tiene por un lado una representación de la batalla de Lepanto, y por el otro lado está una representación de una batalla que se libró en Francia, que es la batalla de Moncontour. Esta batalla fue contra los protestantes. La batalla de Lepanto fue contra los musulmanes, y la batalla de Moncontour fue contra los protestantes. Esa batalla también la convocó San Pío V, porque los protestantes en Francia habían hecho muchísimos daños, muchísima destrucción, masacrado muchos católicos. Cuando se acusa a los católicos de decir, es que la noche de San Quintín fue un desastre, fue una injusticia, cuando los protestantes estaban tramando de tomar el poder en Francia y destruir el catolicismo. Entonces los católicos se defendieron, y no se cuenta que ha habido muchos San Quintines de protestantes, de muchísimos, que fueron en la que masacraron a los católicos, a hombres, mujeres y niños, actos de crueldad. Entonces el Papa San Pío V dijo a los católicos que todavía quedaban, les dijo, van a hacer una batalla, van a pelear contra los protestantes. Pero San Pío V, que tenía caridad, pero no era una caridad liberal, les dijo a los príncipes cristianos, les dijo, si ustedes ganan la batalla, no quiero prisioneros. Hoy los católicos liberales clamarían al cielo diciendo, qué falta de caridad, ¿no? San Pío V era un santo, él sabía lo que decía. Y los católicos ganaron la batalla, y que fue tal vez la batalla más importante de ese siglo en toda Europa, y que hoy nadie la recuerda, nadie habla de eso, porque fue realmente una derrota del protestantismo. Pero en los libros de escuela, etcétera, no se habla de ese tema. Pues los católicos vencieron, pero como ya comenzaba ese espíritu liberal, ese espíritu de falsa caridad, entonces les perdonaron la vida a los católicos, a los protestantes. Y no solo les perdonaron la vida, les acordaron hicieron un tratado con ellos, y San Pío V se quejaba después diciendo, nosotros hemos ganado en el campo de batalla, pero en los pactos, en los acuerdos hemos perdido. Así que el protestantismo continuó en Francia, porque los católicos no quisieron escuchar al Papa. No quisieron escuchar a ese Papa que no tenía nada de liberal, pero que a pesar de todo eso salvó a Francia del protestantismo. Entonces, ahí se ve que la caridad cristiana no es lo mismo que la caridad liberal, ¿verdad? Entonces, esa pusilanimidad de los católicos liberales, que nunca quieren hacer las cosas a fondo y que siempre están saboteando a aquellos que quieren hacer las cosas bien. Por eso son peligrosos los católicos liberales, son peligrosos para nuestra causa, y son ellos los que están hoy deformando lo que es la causa de la tradición. Por eso hoy la Fraternidad San Pío X está en crisis, porque que se den cuenta o no se den cuenta, pero se están comportando como católicos liberales, sobre todo los superiores. Entonces están conduciendo la obra de Monseñor Lefebvre a su destrucción. La están llevando en el sentido contrario de lo que Monseñor Lefebvre quiso, ¿verdad? Pero ellos se dan ese honor de decir que son los hijos de Monseñor Lefebvre y que son los continuadores de su obra, y no es verdad. Están destruyendo la obra de Monseñor, ¿verdad? Esa caridad, falso concepto de la caridad,
falso concepto de la justicia cristiana, que hace que ya desde hace siglos el catolicismo siempre pierde las batallas, generalmente, no siempre, no todas, pero generalmente. Entonces, si vemos la historia, hay toda una serie de derrotas del cristianismo en los últimos siglos, porque los católicos tienen un falso concepto de la caridad y de la justicia. Entonces los enemigos avanzan porque no encuentran resistencia. Entonces ese abandono del combate de la Iglesia, del combate multisecular de la Iglesia, por tener esa paz ecuménica, esa paz que no es cristiana, que es la paz masónica. Entonces, si los católicos no saben explicar por qué esta paz no es buena, por qué esta paz no es la voluntad de Dios, pues entonces es porque están realmente ignorantes, ¿verdad? Y ya es una educación de la sensibilidad, o sea, son personas que son frágiles desde el punto de vista de la sensibilidad. Entonces nunca serán capaces de hacer frente a los males, porque no están hechos para eso, porque ellos están hechos para vivir, ser amables y tener una especie de caridad de fachada, una especie de caridad que no es profunda, que es sentimental, que confunde a la naturaleza con la gracia, ¿verdad? Entonces creen que no, la naturaleza es una cosa, la gracia es otra. Entonces pidamos a Dios no caigamos en ese fariseísmo, porque finalmente esta falsa caridad de la falsa iglesia conciliar, esa secta conciliar, que es otra religión, que no es la iglesia católica, es otra religión, es una secta que se ha introducido en la iglesia católica y que ha ocupado los cargos de la iglesia. Entonces están ocupando la estructura de la iglesia verdadera, pero ellos, como iglesia conciliar, no son la iglesia católica. Entonces es una secta que ha invadido la estructura de la iglesia católica. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé ese espíritu de entereza cristiana, ¿verdad? Entonces, así como en España, en el siglo del protestantismo, no había ese espíritu liberal, por eso España pudo conservar la fe, y España salvó a Francia del protestantismo, porque a momento dado París estaba asediada por los protestantes, y España vino y salvó a París, que ya había muchísimos muertos de hambre por este asedio, y fue España que salvó en ese momento al protestantismo, a Francia del protestantismo, y que después la acusaron de quererse hacer dueña de Francia, pero es una mentira. España no intentó eso. De hecho, las armadas españolas regresaron a España después sin ningún problema, y para que no se quedaron ahí. Entonces, pues sí, esa entereza de España, que era católica, que no tenía una pizca de liberalismo, de espíritu liberal, por eso hizo tantas cosas buenas en ese siglo, ¿verdad? Y la evangelización de América es una prueba, ¿verdad? Ellos no venían con un espíritu liberal, por eso lograron convertir a América. Entonces, por eso lograron frenar el protestantismo, porque España fue la que frenó el protestantismo, no solo en Francia, sino también en Alemania y en los Países Bajos. Entonces el protestantismo fue frenado por católicos que tenían una entereza cristiana, que no eran sentimentales, ¿verdad? Bueno, pues pidámosle a Nuestra Señora. Mañana es el día de la Asunción de la Santísima Virgen, que es la gran victoria, se puede decir, de la Virgen, el momento de su coronación, cuando ella sube al cielo después de una vida de fidelidad, de santidad, de sufrimientos,
y ese fue el día, se puede decir, el momento de su victoria, porque fue el momento que, saliendo de esta vida, ya obtuvo su corona en el cielo. Entonces la gran victoria de Nuestra Señora es su asunción. Pidámosle a ella que nos dé la entereza que ella tuvo en no pecar, en no seguir el pecado, en no hacer concesiones al mal, que no tener ese espíritu liberal que hoy por donde quiera fluye, y que nos dé la fuerza de continuar y de comprender mejor lo que es las causas de lo que está pasando hoy, de este desastre universal, no solo en la sociedad humana y civil, sino también en la Iglesia y hasta en el tradicionalismo, la debilidad, la falta de interés de muchos tradicionalistas, porque no tienen las ideas claras y porque están contaminados de ese sentimentalismo liberal. Entonces, que Dios nos proteja de eso y nos dé una fe que inspira la verdadera caridad, la verdadera justicia, esa fe que viene de Dios y que es la verdad de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.